¿Qué tal? Video tutorial número 22 del curso de Android. En los anteriores videotutoriales hemos visto las distintas views que podemos usar para construir interfaces de usuario en nuestras aplicaciones Android. Ahora continuamos explorando las otras views que podemos usar para crear aplicaciones robustas y convincentes. En particular nos centraremos en las views que nos permiten mostrar imágenes, crear menús de opciones o contextuales y otras más específicas como mostrar la hora en un reloj digital o mostrar contenido de una página web. En concreto veremos cómo usar las views Gallery, Image Switcher, Grid View e Image View para mostrar imágenes. Veremos cómo usar views para mostrar menús de opciones y contextuales, views para mostrar la hora mediante el uso de Analog Clock y Digital Clock, y veremos también cómo mostrar contenido web usando la Web View. Y empezamos con las views para mostrar imágenes. Iremos viendo en distintas prácticas cómo incluir las views para imágenes que indicábamos hace un momento. Y empezamos con una práctica en la que incluiremos las views Gallery e Image View. Gallery es una view que nos muestra imágenes centradas y con un scroll horizontal. Vamos allá con la creación de nuestro primer código. Vemos aquí ese primer texto formado por tres archivos: main.xml, attrs de atributos xml y nuestra activity main, el archivo Java. Empezamos por añadir las views Gallery. Nada nuevo, la estructura, la sintaxis como siempre con las views que estamos viendo, y la view Image View. Aquí, como vemos, le damos también un tamaño de ancho y de alto absoluto de 256 píxeles. Eso podemos adaptarlo al tamaño que queramos para nuestras imágenes. Con estas dos views, no creo que sea necesario decirlo, lo que queremos es que en Gallery aparezcan miniaturas de todas las imágenes y en Image View vayan apareciendo esas mismas imágenes cuando se pulse a mayor tamaño. La lista de imágenes que tienen que mostrarse las almacenamos en un array al que llamamos IDs imágenes. Aquí podemos indicar todas las imágenes que queramos utilizar. Imágenes que tendremos que incluir dentro de la carpeta res Draggable. Hacerlo de momento en Draggable MDPI es necesario. Si quisiéramos preparar la aplicación para distintas resoluciones, tendríamos que incluir las imágenes con las otras resoluciones en las otras carpetas. Ya hemos hablado de esto, pero ahora para la práctica que hacemos con incluirlo en Draggable MDPI nos llega. La clave de esta aplicación se encuentra en la clase ImageAdapter, clase que, como vemos, se extiende a la clase BaseAdapter y es la que nos va a permitir enlazar la view Gallery con las views que tienen que ir apareciendo en la otra view que estamos utilizando, Image View. Es aquí donde vamos a poder enlazarlos. Puedes profundizar en esta clase abstracta en la documentación de Android. Dentro del método ImageAdapter, como vemos, lo que hacemos es darle un estilo a la galería, para lo cual accedemos a los atributos, que es lo que incluimos en el otro archivo XML attrs.
A continuación tenemos los métodos getCount, que nos va a permitir saber el número de imágenes que se muestren en la galería, y los métodos getItem y getItemID, que son los que nos van a permitir saber cuál de las imágenes de la galería es la seleccionada. Si solo quisiéramos utilizar la galería, con este código nos llegaría. Aquí incluimos un toast para que se muestre, cuando pulsemos sobre alguna de las imágenes de la galería, la posición en la que se encuentra. Simplemente aparecerá, como vemos aquí, la imagen y la posición que tenga seleccionada sin más. ¿Qué es lo que podemos ver en el emulador? Aquí tenemos la galería con scroll horizontal, y ahora, moviendo las flechas, podemos irnos desplazando por las distintas imágenes que haya en la galería. Y si pulsamos sobre una de ellas, de momento nos aparece el toast con la información de su posición. Si queremos que al pulsar, además del toast, o en lugar del toast, aparezca la imagen a mayor tamaño, entonces tenemos que utilizar la otra view, la view image view. Aquí tenemos el código necesario. De nuevo, clase que, como el resto de las views, cuenta con distintos atributos, métodos en los que debes profundizar a medida que vayas trabajando en el desarrollo para Android. En concreto, en nuestra aplicación utilizamos los métodos setImageResource, que es el que nos va a permitir saber cuál de las imágenes es la que tiene que mostrarse dentro de esta view. El método setScaleType, en el cual lo que le indicamos es el modo en el que queremos que se redimensione la imagen para aparecer dentro de la view. Aquí, como vemos, le aplicamos la constante fitxy, sobre la cual, igual que en cualquier otro tema, de nuevo aquí ves dentro de ImageViewScaleType los distintos valores en num que se le pueden aplicar. Aquí tenemos el fitxy, pero los otros que se podían aplicar simplemente es profundizar, irlo viendo. Querernos parar en cada uno de los detalles en el video tutorial no tiene sentido, sería interminable, y es el trabajo después de cada uno el que nos va a permitir dominar estas herramientas que sí que a través del video tutorial debemos conocer. El método setLayoutParams, para determinar el lugar donde queremos que aparezca la imagen, y el método setBackgroundResource, para determinar el fondo. Para que se muestre dentro del método onCreate son estas dos líneas. La primera, como en tantas ocasiones, utilizando FindViewById, y posteriormente usar setImageResource para que muestre la imagen en concreto que esté seleccionada. ¿Qué es lo que vemos en esta nueva versión? Observa cómo ahora, cuando pulsemos sobre cualquiera de las imágenes de la galería, junto con el toast nos aparece la imagen. La galería sigue funcionando exactamente igual. Podemos ir deslizándonos por las distintas imágenes con las flechas, y cuando pulsemos sobre una nos aparece la imagen con el tamaño que indicamos, y también sigue apareciendo el toast. Practica con todos los códigos que vamos incluyendo, llevando a cabo modificaciones para entender mejor los distintos métodos, clases, atributos, constantes que estamos utilizando.
En ocasiones puede que queramos que las imágenes no aparezcan de modo brusco al ser seleccionadas en la galería y queramos aplicarle alguna transición. Para eso podemos seguir usando la View Gallery, pero combinándola con otra view, con la View Image Switcher, en lugar de la Image View que utilizamos en el anterior ejemplo. Lo vemos de nuevo en una práctica. Práctica que aquí vemos formada también por tres archivos. El primero ATTRS XML, que es exactamente igual que en la anterior práctica. El archivo main XML, en el que incluimos el image switcher, la nueva view que estamos usando, a la que le aplicamos un layout de alineación izquierda-derecha botón con respecto al padre que lo contiene, y Gallery, también la que ya utilizamos en el anterior ejemplo. Y aquí tenemos el archivo de nuestra main activity, el archivo a Java, bastante similar también al anterior, pero con diferencias. La primera diferencia que podemos ver es que nuestra clase Image Switcher Activity sigue extendiendo Activity como en el ejemplo anterior, pero ahora también implementa a la Interface View Factory. Esta interface es la encargada de crear las views para que sean usadas por la View Image Switcher. Para eso vamos a tener que implementar el método makeView que aquí vemos. Pero antes, las imágenes de nuevo las guardamos dentro de un array al que damos el nombre de IDES imagen. Estas imágenes desde luego tienen que estar colocadas dentro de las carpetas de nuestra aplicación como antes. Es en el método onCreate donde vamos a determinar la animación que queremos aplicarle a nuestras imágenes mediante el uso de los métodos setInAnimation y setOutAnimation. En este ejemplo van dos animaciones diferentes, esta que está comentada para que no se ejecute, y aquí tenemos la que está ahora para ejecutarse. En este caso es slide in left, slide out right. Esto hará que las imágenes, cuando sean sustituidas, hagan un efecto de deslizamiento o slide con la que entra y con la que sale. Esta otra que está comentada y que puedes también utilizar es el uso de fade in y fade out. Estudia en detalle el método setInAnimation y setOutAnimation y podrás ver también en loadAnimation otras animaciones que se le podrían aplicar. Como en la práctica anterior, aquí también tenemos que crear la clase ImageAdapter, que extiende a la clase BaseAdapter y cumple la misma función. Es la que nos va a permitir enlazar las imágenes de la galería con la otra view, que en este caso es el Image Switcher. Aquí vemos esta nueva aplicación, Image Switcher. De momento estamos viendo la View Gallery, igual que la anterior, pero ahora al pulsar, observa cómo las imágenes aparecen con un slide, y ahora también al pulsar sobre otra, cómo desaparece, sustituye, se van desplazando de izquierda a derecha. No sé si se verá muy bien aquí por el tema del frame rate de la grabación del vídeo, pero está ese efecto. Va otro efecto, en este caso un fade in y fade out, y puedes estudiar más a través de la documentación de Android como siempre. Un tercer tipo de view para trabajar con imágenes es la llamada Grid View, que puede sustituir a la View Gallery y que nos muestra los ítems en un grid o una rejilla bidimensional con scroll. Podemos combinar esta view con una imagen view para ampliar las imágenes que aparecen en la rejilla. De nuevo, mejor seguimos practicando y quedará más claro. Aquí vemos esta nueva
práctica en el main XML incluimos en este caso solo el grid view y observa como aquí podemos indicarle tanto el tamaño que van a tener las imágenes que aparezcan en la rejilla como el espaciado, el padding que vamos a aplicarle tanto horizontal como vertical que separará una imagen de otra. Como decíamos, podíamos añadir también una image view para que cuando pulsáramos sobre una miniatura en el grid nos apareciera en la otra view. Pero vamos a hacerlo para que aparezca solo un toast con un mensaje enlazado, eso sí, a la galería y nos va a indicar sobre cuál de las imágenes hemos pulsado. Por lo tanto, hacer que aparezca la imagen es muy sencillo. Prácticamente es el código que ya tienes en las otras prácticas y puedes llevar a cabo tus propios intentos creándolo. Si vemos aquí nuestra activity main Java, de nuevo pues prácticamente nada diferente. Seguimos utilizando el image adapter, que es el que nos va a permitir enlazar a la grid view. Aquí vemos la salida en pantalla con la parrilla con las imágenes que incluimos y al pulsar sobre cualquiera de ellas nos aparece el toast indicando la imagen sobre la que hemos pulsado. Ya digo que hacer que en lugar de que aparezca el toast apareciera aquí, tuviéramos aquí una nueva view y apareciera la imagen, pues es exactamente lo mismo que hicimos en los otros ejemplos y que estaría bien que practicaras por tu cuenta. Porque aquí en el vídeo tutorial vamos a seguir con otro de los bloques de views especialmente interesantes, que son los que nos permiten crear menús muy útiles para mostrar opciones adicionales que no están directamente visibles en la interface de usuario principal. En Android podemos diferenciar dos tipos principales de menús. Unos son los denominados Options Menu, que muestran información relacionada con la activity actual en la que nos encontremos. Y en Android accedemos a este menú Options pulsando sobre la tecla menú del dispositivo. Y el otro son los menús contextuales o context menu, que muestran información relacionada con una view particular dentro de una activity. En Android, para activar uno de estos menús contextuales tenemos que pulsar sobre el widget que lo dispara, por ejemplo sobre un botón, y mantenerlo pulsado. Vamos a ver de nuevo en prácticas ejemplos del uso de este tipo de menús que pueden ser realmente muy útiles. Empezamos viendo cómo crear un menú de opciones y necesitamos antes de nada implementar un par de métodos helper. El método crear menú y el método menú elección. El método crear menú toma como argumento un menú y lo que hacemos en el cuerpo es ir añadiendo distintos ítems menú que serán los que aparezcan. Para crear los distintos ítems tenemos que ir creando instancias de la clase menú ítem y aplicándoles el método add. Es lo que vemos que hacemos para cada uno de los menús. Al método add debemos pasarle 4 argumentos. Lo vemos aquí en todos los casos en los que lo hemos utilizado. El primero de los argumentos es el group ID, que es el identificador del grupo del que el ítem menú va a formar parte. Así que vemos primero el group ID. El segundo es el ítem ID, el ítem específico de cada uno, el ítem específico de cada uno de los ítems, 0, 1, 2, etc.
El tercer argumento es el orden, el lugar dentro del menú en el que el ítem tiene que ser mostrado. De nuevo, como vemos, vamos poniendo 0, 1, 2, etc. Y el cuarto argumento es el texto que aparecerá en cada uno de los ítems del menú. Aquí simplemente hemos puesto ítem 1, 2, 3 y demás, pero podríamos incluir lo que quisiéramos. Podemos además usar otros métodos como hacemos en algunos de los casos, el método setAlphabeticShortcut, que sirve para asignar una tecla atajo al ítem del menú en el que lo apliquemos. Así que cuando se esté utilizando este menú pulsando la tecla será lo mismo que pulsar sobre el ítem 1, la tecla B para el ítem 2 y así en algún otro caso. Es este método setAlphabeticShortcut. Y podemos también utilizar el método setIcon, que lo que nos permite es indicar la imagen que queremos que aparezca en un ítem concreto. Lo hacemos también en algunos casos en el que le aplicamos una imagen a el ítem del menú. Y el otro método helper es el método menú elección. Menú elección que toma un argumento menú ítem y lo que va a hacer en cada caso es comprobar la ID mediante el uso del método getItemID. Y a partir de eso, con el uso de case, lo que hará para cada uno de los distintos ítems a través de su ID es devolver un mensaje. De nuevo, en el mensaje podríamos poner lo que quisiéramos. Vamos a usar un toast como en otras ocasiones. Pues con estos dos métodos helper crear ahora la aplicación para que se muestren las opciones del menú cuando se pulse. Recuerda que este tipo de menú aparece cuando se pulse sobre el botón menú del dispositivo. Veamos ahora lo sencillo que es. Para que se muestren las opciones de menú en nuestra activity tenemos que sobreescribir dos métodos. Uno es onCreateOptionsMenu y otro es onOptionsItemSelected. El método onCreateOptionsMenu es llamado cuando el botón menú del dispositivo es pulsado y cuando eso ocurre, cuando tiene lugar ese evento, entonces lo que hacemos es llamar al método helper crear menú que hemos creado hace un momento. Y cuando es pulsado uno de los ítems que forme el menú es cuando es llamado el método onOptionsItemSelected. Y en este caso lo que hacemos es simplemente llamar al método menú elección, el otro método helper que acabamos de crear. Así de sencillo, porque los otros dos métodos que aquí aparecen son para el menú contextual con el que haremos la siguiente práctica. El resto es exactamente lo que acabamos de ver, los dos métodos helper y los dos métodos sobreescritos. Aquí vemos la aplicación. Para poder acceder a ese menú tenemos que pulsar en la tecla menú. Y al hacerlo observa cómo aparecen los distintos ítems del menú, algunos con icono, como le indicamos, con una imagen, y con el texto que indicamos. Observa también como si aparecen más de 6, veremos que aquí aparece el botón más. Al pulsar nos permite acceder a los otros ítems que no aparezcan en esta primera presentación. Al pulsar sobre cualquiera de los ítems se lleva a cabo la acción, que recuerda que en este caso es que aparezca un toast. Has pulsado en el ítem 2. Bueno, ahora he salido de la aplicación. Ya estoy otra vez dentro. Recuerda que este menú solo aparecerá cuando se esté en la activity con la que está asociado, desde luego. Y ahora volver a entrar también para decir cómo podemos utilizar teclas atajo. Recuerda, pulsando sobre la tecla A, por ejemplo.
vemos cómo aparece lo mismo que cuando pulsamos sobre el icono. Pulsando sobre la tecla B, que fue la que asociamos con el ítem 2, aparece también exactamente lo mismo. Ahí lo tenemos, acabo de pulsar la tecla B, y en fin, con otras también la tecla atajo. Vamos entonces ahora con el ejemplo del menú contextual. Añadir un menú contextual ahora es muy sencillo. Vamos a usar los mismos métodos helper que hicimos con el menú de opciones. Este tipo de menú contextual se aplica sobre una view, no sobre una activity. Así que vamos a crear, por ejemplo, una view button, que será a la que le apliquemos este menú contextual. Dentro de nuestro código Java, para empezar, vamos a tener que añadir estas dos líneas dentro del método onCreate. Lo hemos visto ya en muchas ocasiones, el modo en el que Android maneja los eventos. Tenemos que crear un listener, set onCreate context menu listener, que le aplicamos a este botón que acabamos de crear. Y como ya sabemos, esto lo que va a hacer es que cuando este listener se dispare, por tanto cuando se pulse el botón, se va a ejecutar un método, que es uno de los métodos sobrescritos que aquí tenemos, que es el método onCreateContextMenu. De nuevo, ahora en este menú contextual, lo que va a hacer este método onCreateContextMenu es llamar a nuestro método helper crear menú. Y del mismo modo también, cuando se pulse sobre cualquiera de los ítems que formen el menú, llamaremos al método onContextItemSelect, que es el que a su vez llamará a nuestro otro método helper menú elección. Así que por lo tanto el contenido de los ítems del menú y el resultado cuando se pulse es igual en los dos menús, porque utilizamos el mismo método helper. No tendría por qué ser así desde luego, pero vemos así también la relación. Aquí tenemos esta versión de la aplicación en la que ahora aparece el botón. Cuando pulsamos el botón y lo mantenemos pulsado un rato, observa cómo aparecen ahora los ítems. Y si pulsamos sobre cualquiera de los ítems, se dispara el toast como indicamos. Tal como está ahora en este menú emergente contextual, no podemos utilizar las teclas atajo. Podríamos hacerlo añadiendo una nueva línea de código, pero ya vemos como el funcionamiento es exactamente igual, porque los métodos helper que le aplicamos son los mismos. Para que las teclas atajo funcionen también en el menú contextual, tenemos que usar el método setQWERTYMODE a true. Vemos en esta nueva versión, si pulsamos y mantenemos pulsado, nos aparece el menú, pero observa como ahora en el que le indicamos tecla atajo, aparece la tecla atajo que tenemos que pulsar. Y si pulsamos sobre cualquiera de esas teclas atajo, por ejemplo sobre la C, observa cómo nos aparece que hemos pulsado en el ítem 3. Además de las views estándares que ya hemos visto, el Android SDK nos provee con algunas views adicionales que pueden hacer nuestras aplicaciones mucho más interesantes. Vamos a ver en concreto tres: el Analog Clock, Digital Clock y Web View. La View Analog Clock muestra un reloj analógico con dos manillas, una para minutos y otra para horas. Y la View Digital Clock muestra el tiempo digitalmente. Ambas muestran la hora del sistema, no permite mostrar una hora personalizada. Si quisiéramos hacer eso, tendríamos que crear también una View personalizada. Y la Web View nos habilita para embeber un navegador web en nuestra activity, muy útil si la aplicación tiene que embeber algunos contenidos web, como puede ser, pues por ejemplo, mapas. Vamos a ver en unas prácticas muy sencillas y rápidas cómo usar estas views.
El uso de los dos tipos de reloj no tiene nada que explicar, simplemente en el main XML, en nuestro layout, incluimos, aquí lo vemos, analog clock y digital clock sin más. Con la salida que podemos ver aquí en pantalla, el reloj analógico y el reloj digital, en los dos casos con la hora del sistema. Para usar la WebView para cargar contenido web tenemos que usar el método loadURL, un método de WebView, y pasarle una dirección web. En este caso es para cargar una imagen desde una página web. Es posible también cargar controles de zoom para poder acercar o alejar la imagen. Para ello tenemos que configurar la propiedad Web Settings de la WebView y posteriormente tenemos que llamar a su método setBuiltinZoomControls. Antes de ver este primer ejemplo funcionando, decir que desde luego tenemos que crear la view en nuestro layout y en el manifest file, en el archivo manifest, tenemos que darle permiso para que la aplicación pueda acceder a internet. Con Android permisión internet, si no es así, no podría acceder a este contenido. Y aquí tenemos la salida en el emulador en el que ha cargado la imagen, pero la ha cargado vía web. Y ahora si pulsamos con el cursor, observa cómo aparece el control de zoom para alejar la imagen o para acercarla. En la mayoría de los dispositivos en los que podemos usar Android no necesitamos por tanto el uso de este zoom y pan, ya que permiten el uso de multitouch, pero aquí en el emulador no podemos hacerlo y para pruebas puede ser útil. El uso de contenido web HTML desde una aplicación Android no se limita a lo que hemos visto. Llevas dentro de la práctica otro ejemplo. Aquí vemos un ejemplo de cómo podemos escribir directamente código dentro de una aplicación Android, o cómo podemos cargar un archivo que se encuentre dentro de Assets también con contenido HTML, pero en fin, yo creo que eso es algo sencillo que no tiene más que explicar y que irá en la práctica para que lo veas y practiques. Porque no quiero sobrecargar más este vídeo tutorial ni el tema dedicado a las views. Hemos visto las más importantes, tenemos ejemplos prácticos del trabajo con cada una de ellas, así que vamos a dejar aquí este tema y terminamos el vídeo tutorial. Nada más por hoy, os habló Jesús Conde, nos vemos.